Restaurante Blanco y Verde. Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia. Estamos en calle Escriba Luna, número 3, esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés. Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía. La Cazuela de la Espartería. En un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería. Reservas al 957 48 89 52. Vamos a intentar que llegue nuestra voz allí al fondo. Vamos a intentar. Vamos a hablar fuerte. Bien, vamos a comenzar con este acto, este evento cultural organizado por la Federación de Peñas Cordobesas, en la que le vamos a hacer un sentido homenaje al príncipe, al rey de las letras cordobesas, que es don Luis de Góngora. Luis de Góngora lo conocemos, como se conoce a Séneca, son dos grandes figuras de la cultura cordobesa, pero con este acto que se le hace desde la Federación de Peñas Cordobesas, queremos acercarlo, humanizarlo y acercarlo al pueblo cordobés. Y aquí tenemos a dos personas, a dos hombres, a dos grandes estudiosos y conocedores de la obra de Góngora, y paso a presentarlos. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Juan Matas Caballero. Agradezco antes de nada que haya venido desde León. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Y luego presentaré a Manuel Gaete Jurado, que es de la casa, como yo digo, nos conocemos hace ya más de 40 años y bueno, pero todavía somos jóvenes. Sí. Bien. Abuelos jóvenes, correcto. Ya veo que trae el micro por aquí. Bien. Vamos a ver. Decía que muchas gracias por vuestra asistencia. Comenzamos este acto cultural de homenaje a don Luis de Góngora por parte de la Federación de Peñas Cordobesas y paso a presentar a Juan Matas Caballero.
Juan Mata Caballero nació en Inaja en diciembre de 1960 y es catedrático de la Universidad y experto en el Siglo de Oro. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba en 1984. Es doctor por la Universidad de Córdoba con la tesis doctoral defendida en 1988 que llevó por título Juan de Jáuregui, Teoría Poética y Obra Lírica. Por otro lado, desde 2011, catedrático de Literatura Española en la Universidad de León. Es especialista en el Siglo de Oro y se ha interesado por el campo de la poesía áurea con monografías como Juan de Jáuregui, Poesía y Poética, en Sevilla en 1990, o Espada del Olvido, Poesía del Siglo de Oro, A la sombra del canon, León, 2006. Y la más reciente, su libro más reciente, que de alguna manera queremos que sea una presentación también de este libro en su ciudad, su ciudad natal, ciudad de la infancia, que nació en Inaja, vivió sus primeros años, y este libro que está publicado en Cátedra en el 2019, que es la edición de los sonetos de Luis de Góngora. Es la edición, yo creo que es una edición canónica, en el sentido de que canónica porque nadie ha escrito sobre los sonetos de Góngora, ha hecho en un estudio tan exhausto, tan completo y tan detallista. Luego también nos hablará de ello Juan. Por otra parte, también he hecho una muy interesante investigación en el teatro del Siglo de Oro, donde destacan trabajos suyos dedicados a Juan de la Cueva o a Luis Vélez de Guevara, entre publicaciones suyas que tuvieron su origen en la celebración de diferentes congresos. Destacamos, por ejemplo, títulos como Humanismo y Renacimiento, en León, 1998, La Maravilla Escrita, Antonio de Torquemada y el Siglo de Oro, León, 2005, Nostalgia de una patria imposible, estudios sobre la obra de Luis Cernuda, Madrid, 2005, Cervantes y su tiempo, León, 2008, La comedia escrita en colaboración en el Siglo de Oro, Valladolid, 2017. En 2015 fue elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, y en mayo de 2019 revalidó el mandato por un periodo de 4 años. Es además también asesor del Festival de Teatro Olmedo Clásico desde su creación. Podría decir mucho más, pero bueno, lo que interesa es que él nos hable ahora de su obra, de esta obra, de otro libro suyo y de Góngora, que le hacemos el homenaje. Paso rápido también al otro contertulio, porque al final vamos a tener una charla coloquio, el contertulio más, que es Manuel Gaete Jurado. Todos ustedes conocen, nació en Fuenteovejuna el 5 de julio de 1957, es poeta, ensayista y catedrático de Lengua y Literatura de Enseñanza Secundaria, doctor en Filosofía y Letras, es socio fundador del Ateneo de Córdoba, conferenciante, traductor, articulista y crítico, colabora en prensa y revistas especializadas. Su obra poética ha sido traducida al francés, inglés, italiano, rumano y árabe. Recibió la Fiambrera de Plata del Ateneo, precisamente en 1990, es miembro numerario y director del Instituto de Estudios Gongorinos de la Real Academia de Córdoba, cronista oficial de Fuenteovejuna y miembro de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales y de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, también académico correspondiente de la Real Academia de Vélez de Guevara de Écija. En poesía ha publicado numerosos libros, muchos, me tiraría mucho tiempo hablando de ellos, pero quiero reseñar algunos de los más emblemáticos, como Ir y volver de ti, a mí siempre, Premio Seaur de Poesía en 1984, Nacimiento al amor, Premio Ricardo Molina en 1986, que tuvo una segunda edición en 2013, Sortilegio, Premio Clarín 1987, con una segunda edición de 2015, Capítulo de Fuego, Premio Internacional Miguel Hernández, 1989, Alba de Lava, Premio Barro, 1990, Íntimo Cuerpo, Premio Villa de Martorell, de 1990, El Cristal y la Llama, antología abierta de su poesía de 1980 al 95, salió en ese año, en el 95, La Región Encendida, Premio Nacional San Juan de la Cruz, 2000, Mapa Físico, Premio Ángaro de 2002, Mito Urbano, el célebre Premio Ateneo de Sevilla en el 2007, que publicó la editorial Gaida. También ha publicado libros de ensayo, por citar algunos, La Oscuridad Luminosa, Góngora, Lorca y Alexandre, 1998, y Andalucía, Pueblo a Pueblo, en el 2006, en colaboración con el escritor cordobés Antonio Gala.
También ha publicado en teatro la obra Cristal de Mariposa, Premio Nacional de Teatro Corto Barahona de Soto en 1983, y en literatura infantil y juvenil Ángeles de Colores, la editorial Everest de León 2002, con ilustraciones de su mujer Ana Ortiz Trenado. Bien, como digo, son dos eminencias, dos personas que conocen bien y a fondo la obra de Luis de Góngora, y yo, para romper fuego, ya le he dado la bienvenida a su tierra, a su raíz, a Juan Mata. Es una alegría, Juan, tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a sacar de aquí el micro y así voy pasando y es mucho mejor. Y así a bote pronto, para empezar contigo, ¿cómo llegaste a Luis de Góngora? ¿Cómo llegaste a su poesía? Y bueno, me interesa que... Y luego, Manolo, tú también lo cuentas, ¿sí? Sí. Bueno, soy yo el agradecido, soy yo el agradecido por estar aquí. Te agradezco, Alejandro, muchísimo la invitación. Agradezco a la Federación de Peñas, a su presidente también la invitación que me habéis cursado para tener esta oportunidad de estar en mi casa, que de vez en cuando vuelvo, pero bueno, de manera privada, ¿no? Y una ocasión como esta realmente merece la pena que dé las gracias de una forma encarecida, y además para hablar de una de mis pasiones, que es Luis de Góngora. ¿Cómo llegó a Luis de Góngora? Llego porque desde muy niño, yo me crié en el campo, la verdad. Pues tenía la oportunidad de ver esa placa con ese soneto fantástico dedicado a Córdoba, y un punto enigmático, ¿no? ¿Y quién será este señor, ¿no? Decía yo de pequeño. Y bueno, me he criado en esa zona. Ese nombre ya empieza a sonarme. Luego ya lo vas leyendo todavía de niño, y bueno, te vas acercando. ¿Por qué esa eminencia? ¿Por qué esa fama? ¿Por qué ese nombre? Recuerdo que cuando tuve la ocasión de publicar este libro, de cara a la portada, pensé que podía ser bueno que apareciera el retrato de Góngora, pero dije, bueno, pero que aparezca el de Picasso. La editorial me dijo que le resultaba muy caro, que pedían muchos derechos de autor la familia Picasso para que estuviera aquí esta imagen. Y entonces yo conocía este grabado de Córdoba del siglo XVII, y en ese grabado de Córdoba aparecen dos cosas que para mí significan mucho. Una es que está la Torre de la Calahorra, donde yo jugaba de niño al fútbol, que evidentemente tenía un aspecto muy distinto a la remodelación que se ha hecho de los últimos años, ¿no? Y entonces quise que apareciera ahí, ¿no? El otro es de mi mujer, que la casa de su abuelo estaba al lado, ¿no? De sus abuelos. Y entonces, bueno, va silvanando así cosas. Llego a Córdoba, a Góngora, porque después de todo eso me pica la curiosidad, empiezo a leerlo y empiezo a descubrir un poeta, sí, difícil, oscuro, es cierto, pero al mismo tiempo un poeta díscolo, un poeta rebelde, un poeta atrevido, que va rompiendo formas, que va rompiendo cánones, y dije, esto hay que no solamente degustarlo así, sino además estudiarlo a fondo. Entonces me viene por una vía vital de infancia, de lectura de infancia, y luego ya por una vía ya más racional, en la que me propongo el reto de conocer, de descubrir a este poeta, y como soy profesor, el reto de intentar enseñarle a mis alumnos qué es Góngora, qué aporta Góngora. Entonces, bueno, al final llevo pues como 20 y tantos años entregado a la causa de don Luis. No son pocos ya. Muchas gracias, Juan. Bueno, y Manuel Gaete, yo sé que tú eres un gran conocedor de la obra y defensor de la obra de Góngora. ¿Cómo fue tu llegada, conectar con él? Tu primer recuerdo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias a la Federación de Peñas, a Juan, por habernos invitado, lógicamente, también al Ateneo de Córdoba y a su presidente Federico por querer que estemos en esta sala, que es la sede de nuestro Ateneo. Muy especialmente a mi amigo Juan Mata, a quien quiero muchísimo, y me dio mucha alegría cuando me dijeron con Juan. Mucha alegría y mucho miedo, esa es la verdad, porque enfrentarse a Juan, que es una eminencia, es bastante complicado. Pero bueno, como es amigo mío y me perdonará todos mis errores, pues por eso acepté este reto. Y por supuesto a Alejandro, que fue quien nos convocó y además tan grato como siempre. Pues yo llego a Góngora por mi amor por la palabra.
Cuando fui al cole, por primera vez, al colegio de monjas de la Presentación de María de Fontejuna, allí por la zona norte de nuestra sierra, el primer día que fui al cole, llegué llorando a casa y mi madre se preocupó mucho por mí, diciendo, ¿te han pegado, chico? Las monjas, los niños, los compañeros. Y le dije, no, mamá, es que no he aprendido a leer. Esa era mi obsesión absoluta. No podía dormir, y eso es absolutamente y rigurosamente cierto, si leía algo, que era un apasionado de la lectura, y aparte de eso, que en mi casa mi padre es un gran lector, vive todavía, así, y mi abuela era una gran lectora. De hecho, mi madre me sorprendía y me reñía, lógicamente, me tiraba la zapatilla, porque me encontraba muchísimas veces sentado en el sillón de mi abuela, con las gafas al revés y el libro al revés, no sabía leer, claro, pero yo hacía como que estaba leyendo las novelas de Corín Tellado que mi abuela leía. Tenía verdadera obsesión por la palabra. Sentía que cuando no conocía cualquier término, cualquier vocablo, no podía dormir. No podía dormir. Y entonces mi madre me compró un sopena pequeñito, de eso así que tengo todavía, de hoja amarilla y tal, porque para que un niño pudiera dormir, para decir, mira, la palabra está aquí y todo eso. Y claro, y leyendo, porque ha sido siempre mi pasión. Yo soy un niño de lectura, más que de juego de calle, de lectura, lo reconozco, porque, en fin, por circunstancias, ¿no? Y de pronto me encuentro con Luis de Góngora. Y claro, ya aquello para mí fue absolutamente un misterio, una magia. Yo no entendía absolutamente nada, entonces sentí una frustración brutal por aquella manera de expresar, por aquel nuevo lenguaje que yo desconocía, que no había manera de meterle mano. Y claro, a mí los retos me han gustado siempre. Siempre he querido superarme a mí mismo y comencé a leer a Luis de Góngora. Yo sabía que a Luis de Góngora había que leerlo por las letrillas. Aquella letrilla escribió con 19 años, Hermana Marica, en 1580. Pero bueno, al final llegamos a esas soledades impresionantes, a ese polifemo brutal, y claro, ahí descubrí pues un thesaurus omnium rerum, ahí estaba todo absolutamente. El gran innovador de la lengua fue él, y gracias a él, pues quizás las lenguas españolas sean las más ricas y las más inconmensurablemente accesibles también por don Luis de Góngora, ¿no? Después de don Luis de Góngora, creo que ya no existe nadie que haya podido superarlo. Eso lo sabe muy bien Juan, y además lo tiene escrito. Decía, hay mucha gente que le ha dado la espalda a Luis de Góngora, precisamente porque era inaccesible, porque la gente tiende a despreciar aquello que no comprende. La gente, todos en general, despreciamos aquello que no llegamos a entender. Y por eso Luis de Góngora es un auténtico desconocido, incluso en su propia tierra. Quizás admirado, pero realmente poco leído. Decía Pere Ferrer decía que ciertamente vale que a alguien no le gustara el lenguaje de Luis de Góngora, pero que vivir de espaldas al lenguaje de Góngora era absolutamente irracional, porque vale que no puedas conseguir lo que él consiguió, pero hay que intentarlo. Eso es lo que me animó a seguir intentándolo, y al principio mi poesía, y Alejandro lo sabe, mucha gente lo sabe, se me tildó de gongorista. Y no es que yo fuera gongorista, yo no me considero gongorista en general. Lo que sí me considero es una persona enamorada del lenguaje de Luis de Góngora, pero también estoy enamorado del lenguaje de Francisco de Quevedo o el lenguaje de Calderón de la Barca, porque el siglo de oro es el siglo más importante y ciertamente cuando hay grandes crisis surgen grandes autores. Esto no está ocurriendo en este tiempo, o sí, no lo sé, porque grandes crisis tenemos. Espero que los que nos sucedan sean grandes autores. Pues eso, ese es Luis de Góngora y esa es mi vida. No puede ser. Pues mal hecho, porque yo estoy harto de hablar, tengo la garganta seca y por lo tanto lo suyo es que me escuchen. Pues hace muy bien en decírmelo. Ahora me escucha. ¿Se oye bien ahora? ¿Ahora me escucha? ¿Ahora sí? ¿Se oye bien allí detrás? ¿Sí? Estupendo.
Ahora sí. Bueno, ya está bien. Vamos a seguir con la charla coloquio. Estupendo, gracias Manuel. Juan, vamos a ver, esta mirada que hacéis hacia Luis de Góngora, habéis estudiado su obra, la conocéis de raíz y tal, es muy interesante porque buscáis esa voz genuina, estudiáis toda su obra, pero también el mensaje de Góngora en aquel tiempo fue un revolucionario, ahora Manuel lo acaba de decir, pero ¿qué presencia tiene en la actualidad Luis de Góngora? Y es más, hoy comentábamos sus palabras, su vocabulario, que ha servido tanto para ser un vehículo social. Quizá la gente sin saberlo le debe mucho a Luis de Góngora. Me gustaría un poco que habláramos de ese tema. Recientemente, acabo de publicar un capítulo de un libro colectivo en el que había empezado a releer la poesía de Antonio Colinas, y Antonio Colinas, quien lo conoce, sabe que la simpatía que tiene por San Juan de la Cruz, por los poetas místicos, ascéticos del siglo de oro, y en principio no tiene nada de gongorino. Pero viendo la poesía de Antonio Colinas decía, pues esto es de Góngora, y esto también es de Góngora, y esto también. Es decir, incluso aquellos poetas que tienen otros gustos estéticos u optan por otros modelos poéticos, ahí aparece siempre Góngora, siempre está Góngora debajo. ¿Por qué? También buscando un trabajo que tengo que hacer, acabo de caer en la cuenta de que en 1927 Gerardo Diego hizo una antología poética en honor de Góngora, se reeditaría muchos años después, y eso en el siglo XX. Pues bien, en el siglo XXI hay 4 o 5, las que yo conozco, igual hay más, ¿no? Pero 4 o 5 antologías de poetas en cuya obra está Góngora presente. Aquí tenemos a Manuel, a Manolo, que también comparto y le devuelvo cariñosamente todo lo que ha dicho sobre mí, porque es un amor correspondido, ¿no? Y para mí, cuando me enteré también que íbamos a compartir mesa, era un motivo añadido de placer para estar en Córdoba y en este acto. Y decía, él editó una antología de poetas en homenaje a Góngora, y poetas que rezuman en sus versos la obra de Góngora de alguna manera. He tenido el honor de participar como aprendiz de poeta en una antología que se llama Desviada Luz, que publicó Jesús Ponce, profesor de la Universidad Complutense, en 2014, y aparece poetas muy posteriores a los novísimos, también gongorinos. Aparece, no sé, he dicho 4 o 5 antologías. Carlos Clemenson ha publicado Cisne Andaluz, un volumen extraordinario en el que aparecen, pues yo diría que después de Rubén Darío hasta nuestros días, una antología de poetas extraordinarios, gongorinos también. Es decir, Góngora está presente. ¿Por qué? Sin duda por la calidad de la poesía de Góngora. Góngora toca todos los registros, tiene todos los registros poéticos, va desde lo más popular hasta lo más culto, todos los temas, desde lo más religioso hasta el erotismo. Es un poeta, en este sentido yo diría que único, y en el léxico Góngora puede decirse que no descubre ningún término nuevo. Es decir, fue muy criticado en su tiempo porque no se le entendía, porque utilizaba muchas palabras difíciles, muchos cultismos, ¿no?, que decimos, pero realmente Quevedo introdujo muchos más neologismos que Góngora, muchísimos más. Sin embargo, Góngora, la habilidad que tuvo, la genialidad que tuvo, es que muchas palabras de esas que estaban en circulación, pero que apenas los poetas le prestaron atención, él fue seleccionando para su poesía un montón de ellas que tuvieron mucho éxito y que hoy funcionan y la utilizamos a diario, y no sabemos que realmente el que les dio una dimensión de palabra coloquial fue Luis de Góngora. En su época eran cultismos. Me refiero, por ejemplo, a la palabra conducir. ¿Quién utiliza la palabra conducir hoy en día, no? Pues eso es una, no diría invención, porque es un cultismo que Góngora utiliza directamente del latín, luego finalmente la palabra se acaba haciendo coloquial. La palabra solicitar.
Solicitar, es un verbo, bueno, ¿quién no solicita algo, no? A Hacienda, al ministerio de tal, al ministerio de cual. Bueno, pues es un cultismo que está en las soledades, que está en la poesía de Góngora. Y así podría seguir numerando palabras que en su tiempo fueron cultismos, que Góngora fue muy criticado, pero que fue dando en la clave, yo no sé qué tipo de intuición, de genialidad tenía, que las puso en circulación y que hoy en día no resultan para nada extrañas, ¿no? Y lo mismo incluso con refranes. Uno de los primeros poemas que Góngora compone es Y ríase la gente. Este poema que luego Paco Ibáñez convirtió en canción, muy exitosa, ese Y ríase la gente, que procede de un refrán en su época, que existía muchos años que el poema, y sin embargo lo que acaba haciéndose famoso no es el refrán, sino el verso de Góngora. Es decir, bueno, es un poeta que va sorprendiendo, innovando absolutamente todo lo que toca, cualquier género que toca, que cultiva el lenguaje con un mimo, con una exquisitez, crea un idiolecto poético, unos, digamos, emblemas lingüísticos que son genuinos de Góngora y que acaban teniendo éxito. Y que, por supuesto, incluso sus rivales más enconados acabaron imitándolo. Llámese Lope de Vega, Quevedo, Juan de Jáuregui o cualquiera otro del Parnaso español que había entonces. Entonces, bueno, yo creo que ahí radica en gran medida esa calidad, esa genialidad de Góngora, en que todo lo que toca lo transforma y acaba convirtiéndose en éxito. Incluso a pesar de las dificultades que en su propio tiempo tuvo que, digamos, sufrir o combatir por los ataques que recibió de forma constante. Bien. Manolo, ¿cómo lo ves tú el tema? Pues, bueno, estoy totalmente de acuerdo con mi querido amigo Juan. Luis de Góngora tuvo la osadía de enfrentarse prácticamente a muchísimos poetas de la época, y jamás les temió, porque era un hombre acostumbrado a defenderse. Él tuvo auténticos problemas familiares. Sabéis que en aquel tiempo, pues, el tema de las pruebas de sangre, por saber si uno era converso o no converso, eso realmente le dolieron, le sacrificaron su vida. Tuvo que sufrir el hecho de que la Inquisición los persiguiera, porque sus antepasados, sus ancestros, algunos habían sido, o se suponía que habían sido conversos, que después ha demostrado que no eran tantos como se le imputaban, pero eso era algo que a él le perseguía y le dolía. Aparte de eso, y bueno, ahí Velázquez lo hizo muy bien, le puso una nariz increíblemente judía, con lo que realmente eso estaba muy señalado fisiológicamente hablando, no solamente desde el punto de vista de las escrituras. Él odiaba la Inquisición por esta cuestión, porque los habían perseguido, y de alguna manera le reprochaba a su padre, que había sido juez de bienes confiscados de la Inquisición, le reprochaba el hecho de que era capaz de trabajar con esta entidad, con esta institución, que era una institución regia además, pero que realmente estaba haciéndole mucho daño a la familia. Por otra parte, él también tenía el problema de que su bisabuela no sabía muy bien si la hija que había tenido, doña Ana, su abuela, era hija legítima o ilegítima. Se imputaba que vivía con un racionero, con un sacerdote de la catedral, y decían que la hija era del sacerdote. Después se demostró que no, que evidentemente había sido una hija extraconyugal, pero no con el cura, había sido con un capitán de la guerra de Granada que había muerto luchando, ¿no? Todas esas cuestiones hacen que la personalidad de Luis de Góngora sea una personalidad conflictiva, que sea un hombre acostumbrado a defenderse ante todo ataque que podía venir del exterior. Aparte de eso, él, por circunstancias, su tío Francisco de Góngora hace que con 14 años lo meten como racionero de la iglesia, el cabildo, y él no tenía en absoluto una vocación muy determinada ni determinante. Él pensaba, y bueno, lo dice en sus poemas,
En Hermana Marica lo reconoce claramente, que él estaba enamoriscado de algunas y que le gustaba hacer cositas en las puertas de la casa con las niñas. Pues entonces era un problema evidentemente importante. Que conste que Quevedo, que era su enemigo radical, tenía 20 años menos que él. O sea, yo no entiendo, él tampoco lo entendía. No entendía cómo los jóvenes escritores eran capaces para sobresalir, para medrar, para conseguir cierta importancia, cierta relevancia, tenían que condenar la obra de los mayores. No sé si eso ocurrirá actualmente. Bueno, siempre ocurren esas cositas así de las envidias personales. Pero evidentemente Quevedo se aprovecha de la fama de Luis de Góngora para enfrentarse a él, atacándolo justamente en estas historias, en su ascendencia conversa, se suponía, en los problemas familiares y en el lenguaje. Esa aguja de navegar cultos, todo eso que decían, y este hombre que está diciendo, los sonetos de Quevedo son muy representativos. De hecho, Quevedo escribió muchos más sonetos contra Luis de Góngora que el propio Luis de Góngora, y los sonetos de Luis de Góngora a Quevedo eran mucho más leves, tenían otra dulzura, ¿no? Quevedo era un inquisitivo y absolutamente terrible. La enemistad de Lope de Vega quizás proviene por la amistad con Francisco de Quevedo, pero que Lope de Vega admiraba a Luis de Góngora. Y de hecho, cuando Luis de Góngora muere, le dedica un soneto absolutamente laudatorio. Es así, esa es la realidad, porque además Lope de Vega es uno de nuestros grandes maestros. Pero amaban a Luis de Góngora autores como el Abad de Rute, de por aquí cerca, pero Miguel de Cervantes le tenía auténtica adoración. Pensaba que como a él no le había concedido el cielo el don de la poesía, que en aquel tiempo era lo que realmente importaba. La novela no importaba en el Siglo de Oro. Los novelistas, completamente contrario ahora, a Alejandro. En aquel tiempo la novela no importaba a nadie, pero la poesía era el centro del mundo. O sea, los poetas estaban muy bien considerados, en contra de lo que pasa ahora, por desgracia. Pero yo siempre digo que es un error de ese tiempo, que conste, que sin duda ninguna. No es en el Siglo de Oro sabían lo que se hacía. O un Calderón de la Barca, absolutamente ensimismado por la poesía de Luis de Góngora, al que admiraba como un celebérrimo poeta. De hecho, en la corte de Madrid, que la obsesión de Luis de Góngora por estar allí lo arruinó hasta el extremo más estrepitoso, hasta crearle una enfermedad absolutamente inagotable, incurable además. Pues en la corte adoraban a Luis de Góngora. Cuando él escribe esas grandes obras en 1612, 1613, que viene aquí, a Trasierra, a escribirlas porque necesitaba tranquilidad. Cuando esas obras llegan a Madrid, a la corte, aquello fue un escandalazo absoluto, ¿no? Es como el éxito del mayor cantante que pueda haber en España actualmente, o de la mayor actriz, o Taylor Swift en aquel tiempo, más o menos. O sea, Luis de Góngora era un adorado, y todo el mundo quería, digamos, beberle el agua. Y también esta gente envidiosa, que eran unos talentazos, porque tanto Quevedo como Lope no creo que tuvieran que envidiarle a Luis de Góngora, yo no lo creo, de hecho, y sin embargo, bueno, pues las envidias nunca están bien correspondidas, ni tal. Así que... Sí, muy bien, Manolo lo ha explicado muy bien. Pues yo ya quiero que os centréis directamente en vuestros libros, en este de Juan y en el tuyo. Le paso a Juan lo que ha buscado con estos sonetos, esa capacidad de trabajo para hacer una obra tan magna, ¿no? Y tan enjundiosa, y luego nos cuenta Manolo su libro, cuando quiera. Bueno, este libro surge por un encargo de la editorial Cátedra en 2002. Me preguntaron si podía hacerles una edición de los sonetos de Góngora. Claro, déjame que me lo piense, que es Góngora. Yo no había trabajado realmente hasta ese momento en Góngora. Sí tenía la pasión gongorina, lo había leído, tal,
pero una cosa es eso y otra cosa es atreverse a publicar un libro sobre Góngora. Y bueno, después de hacer varios sondeos con la editorial, finalmente dije que sí, asumí el encargo y estuve viendo qué hacía, porque de los sonetos de Góngora hasta entonces había una edición en la editorial Castalia que la había hecho una profesora lituana llamada Birute Plichauskaitė. Y la edición esa está muy bien, es una buena edición, es un estudio, una edición del texto bastante digno, muy digno yo diría. Entonces yo decía, bueno, si me atrevo y digo que sí, por lo menos voy a intentarlo hacer el libro mejor que el de la lituana. Y eso tiene mérito porque ella ya era una edición crítica. Había trabajado, una edición crítica es cuando se cotejan los testimonios, manuscritos, impresos, que difunden la poesía de Góngora en su tiempo. Entonces, finalmente le dije a la editorial que sí, que asumía el reto, pero que iba a hacer una edición de nueva planta, partiendo de cero, para intentar mejorar la edición de Birute. Y digo, me va a llevar tiempo, varios años me va a llevar. Y la verdad he de decir que en todo momento la editorial Cátedra, su directora Josune García, que está a punto de jubilarse, se jubila en julio, conmigo fue generosísima desde el primer momento. Posiblemente se deba no a mí, evidentemente, sino a que ella tenía muy buena relación con un colega de la Universidad de Barcelona, José María Reyes Cano, que era muy amigo mío y posiblemente a mí me trataba también por deferencia con José María. El caso es que, bueno, empecé a hacerme con todos los manuscritos impresos, y eso suponía, bueno, fue una labor de muchos años, de varios años, conseguir esos manuscritos, que sin duda Luis de Góngora aquí se demuestra que era el poeta más leído de su tiempo, porque hay como 350 manuscritos que difundieron la poesía de Góngora solo en el siglo XVII. Si lo comparamos con Quevedo, la cosa se reduce a unos 100, 150. Es decir, y Quevedo es un poeta importantísimo, ¿no? La de Lope de Vega tiene una difusión distinta porque fundamentalmente Lope de Vega era de las excepciones en la época que publicaba su obra, la imprimió. La poesía de Góngora no se imprime en vida de Góngora. Los impresos son posteriores. Se imprime recién muerto, lo imprimió un sobrino suyo, López Vicuña, y luego en 1633, y esto también puede resultar indicativo, Gonzalo de Hoces publica la obra completa de Góngora, y esa edición en la época se llega a reimprimir en numerosas ocasiones. En 9 ocasiones se reimprime esa edición de Hoces. Un libro en el siglo XVII era carísimo, muy caro. De ahí también la búsqueda de ese mecenazgo, la búsqueda de protectores, de condes, de marqueses, de duques, fundamentalmente para que le pagaran la publicación de la obra. El Quijote está dedicado al duque de Lerma, las Soledades están dedicadas al duque de Lerma, el Polifemo está dedicado al conde de Niebla. ¿Por qué se lo dedican a los nobles? Para que financien. Versos por patrocinio. Esta es la cultura de la época, ¿no? Entonces, mi reto era hacerme con todos los testimonios, manuscritos e impresos donde estuvieran los sonetos de Góngora. Entonces, ahí ya digo, me tiré como 5 o 6 años y al mismo tiempo pues ya va leyendo toda la crítica posible. Total, este es un trabajo de 15 años. La editorial en ningún momento me puso la más mínima pega. Al cabo de los años me preguntó, Juan, ¿cómo llevas la edición? Digo, pues mira, te enseño te mando 2 o 3 sonetos para que veas lo que estoy haciendo. Y bueno, cada soneto lleva como una media de 5 o 6 folios. Hay sonetos que tienen 15 folios de comentarios, de notas eruditas, intentando aclarar todo lo que podía y, por supuesto, lo más importante, fijar el texto. Que el texto quedara fijo. Yo no sé si definitivo, porque definitivo solamente por desgracia hay una cosa, que esperemos que nos toque cuanto más lejos mejor. Pero sí que es verdad que esa era mi obsesión. Un texto fijo que parte de Chacón y que he cotejado con 40 manuscritos que reúnen toda la poesía de Góngora de la época, varios impresos que también, y muchos manuscritos sueltos. Decía que la poesía de Góngora está tan difundida, hoy en día, si queremos reunir todos esos manuscritos,
Tendríamos que viajar a Argentina, a Estados Unidos, a Italia, a Francia y por gran parte de la geografía española. Entonces, claro, es un trabajo ímprobo, arduo. Y luego ya está la parte de comentar. Birute Ciplijauskeite no pudo utilizar algunos manuscritos porque no se habían descubierto todavía. Entonces, en la vertiente textual de la fijación del texto, esta edición aporta una serie de testimonios que Birute no conocía. Y desde la parte, desde el punto de vista de comentario, yo no sé si por ser lituana, posiblemente, claro, seguramente, y eso que Birute era una gran profesora y una gran investigadora, tiene muchos textos que no explica nada, que no se entiende. Es decir, si conoces la poesía de Góngora, bien, ¿no? Pero si te vas a fiar o a fijar en sus comentarios, en sus notas a pie de página, la mayoría de los poemas quedan sin entenderse. Entonces aquí la estrategia que seguí era un soneto, presentar al principio del soneto una información de en qué circunstancias se crea, qué temas trata, qué tópicos aparecen, qué características de estilo importantes aparecen en ese poema. Luego aparece el soneto en la página en blanco, solo, sin nada más, y a continuación ya aparece la sucesión de manuscritos y testimonios donde aparece cada soneto y con las variantes. Estas son cosas que interesan más a los filólogos, yo lo entiendo, pero el lector puede prescindir de esa información si no le interesa e irse luego a la información de qué significa esta palabra, por qué esta metáfora, y bueno, pues esa labor de, digamos, de glosas, de anotación, de comentario. Al final, claro, Birute no había hecho nada de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me quedó la satisfacción de que, con perdón, en ese sentido es una edición que aporta muchas cosas al panorama de la edición crítica. Está feo que yo lo diga, pero el otro día me llamaron precisamente para ver si, invitándome a participar en un homenaje a Josune García, la directora de la editorial Cátedra, contando la experiencia y el trabajo de los sonetos, ¿no? Entonces el que me invita, que es un profesor reputado del ámbito de la filología, Luis Gómez Canseco, me dice, porque es que tú tienes que estar ahí porque tu edición de los sonetos marca un antes y un después en la editorial Cátedra. Bueno, yo no seré tan petulante de creerme esas cosas, pero sí es verdad que tuvieron que cambiar la caja. Normalmente los libros de Cátedra son mucho más pequeños. Esto tiene 1744 páginas y bueno, quiero decir, por el peso y el tamaño, desde luego hay un antes y un después. Por lo demás, ya eso tendrá que decirlo los demás. Y de momento, bueno, digo esto del libro. Bueno, pues te felicitamos por la labor de estudio, de indagación, de trabajo. 15 años son muchos años y dice mucho de que es un libro bien elaborado y un libro, pues como dice, que aporta visiones nuevas y datos nuevos sobre los sonetos. A mí me interesa también, Manuel, que nos hables de tu libro de Góngora, ¿vale? Y nos dé una visión. No sé si este se sostendrá, porque no tiene... Bueno, pero también juntioso. Sí. Bueno, evidentemente no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, el trabajo de mi querido Juan es ímprobo, es un trabajo además universitario, un trabajo muy serio, con una... Bueno, ya han visto ustedes el tiempo en que 15 años para escribir un libro es realmente toda una vida, o casi un poquito de una vida, ¿no? Yo he leído ese libro, lo he consultado un montón de veces y a pesar de su grosor es absolutamente divertido, es entretenido, porque descubres cosas absolutamente novedosas. Él lo tiene todo, es increíble, no se le escapa un solo detalle. Es de una exhaustividad, de una minuciosidad, de una precisión y de una claridad realmente diáfana. Yo disfruto mucho con ese libro y a pesar de, ya le digo, de su volumen, se lo recomiendo absolutamente. Es un libro, evidentemente, para universidades, pero no solo para universidades. Es un libro de lectura donde se aprende mucho del tiempo de Luis de Góngora, de lo que era Luis de Góngora, del lenguaje. Se aprende, es un libro muy complejo, un libro donde hay muchas ciencias imbuidas e imbricadas, ¿no? Esto es otra cosa. La idea, cuando me piden que haga una antología poética de Luis de Góngora, a mí en principio me estremece, porque es un trabajo muy peligroso, es un trabajo absolutamente arriesgado.
Pero porque yo además lo que quería era hacer claro a Luis de Góngora, que eso no es fácil, ¿no? Hacer claro a alguien que supone que es oscuro, aunque no lo sea, aunque sí lo sea, es bastante complicado. Y yo no me atreví en ningún momento a hacerlo solo. Por tanto, empecé a escudriñar toda su obra, el manuscrito de Chacón y todo lo que conllevaba, uno a uno, palabra a palabra, y hice una selección, bueno, amplia, digamos. Y después recurrí a los grandes expertos, porque yo solo no podía hacer esa selección, no me atrevía, esa es la realidad. Entonces, pues pedí la ayuda de Juan Matas, al que obligué a trabajar extraliterariamente, y también Amelia de Paz, buena amiga y gran estudiosa, y Antonio Cruz. Yo me basé en 3 pilares de la historiografía gongorina, gente que conocía muy bien la obra, y entre los 3 y lo que yo pude hacer, establecimos esta antología que sobre todo pretendía 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, establecer la temática de la obra de Luis de Góngora, o sea, decir, Luis de Góngora ha tratado fundamentalmente estos temas, para que la gente supiera claramente qué estaba leyendo o qué se iba a encontrar. Esa era mi primera visión, ¿no? Mi primera intención. En segundo lugar, hacer comprender la ingente riqueza que contiene la obra de Luis de Góngora. Ustedes no saben la cantidad de términos geográficos, históricos, bíblicos, mitológicos que contiene la obra de Luis de Góngora. Es absolutamente incontable. No se pueden hacer una idea. Y yo quería que cada uno de estos términos se vislumbrara, se clarificara, que la gente cuando leyera... sé que quizás es más complicado leer un texto con las notas abajo. Cuando tienes un texto, 3 versos y después el resto de notas, yo sé que es complicado, pero creo que era la única manera de hacer entender, de hacer comprender esa ingente, ese tesoro literario, lingüístico que encierra la poesía de Luis de Góngora. Ciertamente algunos términos eran muy complicados, incluso algunos eran ambiguos, había ciertas distorsiones, porque tanto la historia, la biografía de Góngora como la adaptación de sus obras es muy irregular, no está muy clara. Carreira, por ejemplo, dice que todo está perfectamente determinado. Amelia dice que no, que hay variaciones, y de hecho las hay. Entre el manuscrito de Chacón y, por ejemplo, lo que Carreira hace después, pues hay diversificaciones de fechas. Todo eso no es que yo haya querido descubrirlo, porque para eso está mi amigo Juan, pero sí que quería de alguna forma plasmar que había esa diversidad. Incluso había la diversidad de que hay obras en que la transcripción, digamos, no es la misma en un concepto u otro. Por tanto, en Góngora hay que ir más allá para estudiar realmente lo que significa, ¿no? Pero básicamente yo quería hacer este segundo apartado, que la gente comprendiera esa riqueza y explicarla. Eso lleva también tiempo, no 15 años, pero sí un año largo sí que me llevó. Y en tercer lugar, aún pues permitiéndomelo y casi pidiendo perdón por lo que voy a decirles ahora, quería también, pues, por ejemplo, eliminar las diéresis, que se entienden las diéresis cuando no tenían que ser diéresis, entiéndeme ustedes, cuando las tienen que ser diéresis hay que dejarlas, pero la obra está llena siempre de diéresis, de comas, de signos de puntuación, que a lo mejor en aquel tiempo, pues Luis de Góngora los entendía así, los interpretaba así, pero actualmente lo que es la morfosintaxis castellana actual
permitiría ese tipo de separaciones lingüísticas o sintácticas. Yo quería que eso pues también lo tuvieran claro los alumnos que lo leyeran, con las explicaciones pertinentes de por qué se había cambiado en un momento determinado un determinado contexto. Ya tienen que entender que también mi idea era para un público lector, para que entendiera Luis de Góngora, pero sobre todo tenía la intención fundamental de que fuera para alumnos de bachillerato, que era pues lógicamente mi frontera, y tenía que explicar el por qué ocurrían todas estas circunstancias. Hay una biografía previa, que es una biografía pues bueno, que intenté ser lo más serio posible en la biografía, porque ya les digo que hay muchas distorsiones, Eso me ha dicho que me calle. Eso me ha dicho que calles usted. Bueno, pues en fin, que lo que sí quiero decirles es que es una obra, sobre todo, lo más importante de esta obra es que la selección está hecha no por mí, sino por grandes expertos como Juan, como Antonio y como Amelia. Y se lo agradezco ahora personalmente, aunque ya se lo he agradecido privadamente. Muchas gracias. Bueno, y vamos, porque luego va a haber una lectura de poemas de Góngora. Tenemos aquí a dos poetas cordobesas extraordinarias, que es Rafi Ame y Pilar Sanabria, a las que también aprovecho para agradecer esta colaboración y que estéis aquí acompañándonos esta tarde-noche. Vamos a cerrar con una pregunta. ¿Y cómo veis vosotros? Bueno, antes quería hablar de Antonio Colina, que lo había mencionado. Antonio Colina, que fue un adolescente en Córdoba y que conoció a los poetas de Cántico y a Góngora prácticamente a la vez. Y es curioso porque la obra de Colina, la huella de Góngora no se adivina de una manera clara y diáfana. Está de alguna manera ahí, aparece en su poemario incluso más, digamos, si no modernista, más en la línea de la poesía novísima. En aquellos poemarios todavía se adivina más la huella de Góngora, pero mi pregunta es, ¿de qué manera veis la huella de Góngora? Algo obvio, en el grupo Cántico, como Ricardo Molina sobre todo, Pablo García Baena, fue el grande premio Príncipe de Asturias y hemos tenido la suerte de disfrutar aquí en tantos años, ¿no? Y seguimos disfrutando de su poesía, y bueno, luego también Mario López, los demás poetas. ¿Veis huellas en estos poetas cordobeses y en otros también? O Álvarez Ortega, no sé. ¿Cómo veis esa huella de Góngora en los poetas cordobeses del siglo XX, bueno, y también en los poetas más recientes? Aquí, desde luego, quien tiene que responder es Manuel, ¿no? Manuel Gaete, que es el que conoce muy bien el tema. Él es también poeta, él es también gongorino, está absolutamente gongorizado. En su obra aparece con muchísima frecuencia e intensidad la huella de Góngora, y entonces yo ahí tendría que callarme y le voy a ceder la palabra a él. Lo único que voy a decir es que ahora acaba de salir en el boletín de la Real Academia de Córdoba un articulito mío en el que he sondeado la huella del soneto este que está en la lápida al lado del Triunfo, dedicado a Córdoba, ¿no? Ese soneto de Góngora lo he rastreado en varios poetas de Cántico. Y la imitación, es decir, la influencia, las resonancias, los ecos de ese poema son evidentísimos, ¿no? Se pueden ver con facilidad. Incluso, que me llamó mucho la atención, en un poema de Pablo García Baena, un soneto que Pablo García Baena dedicó a Salamanca. Entonces me llamaba la atención y decía, ¡jo, qué genio!, ¿no? Porque reconozco que de todos los poetas de Cántico, el que más me gusta es Pablo García Baena. Y yo me suelo mover por gustos y pasiones, ¿no? A mí me gusta Cernuda, me gusta Lorca, me gusta... Y entonces, todos esos poetas que me gustan, luego me gusta traducirlo en un pequeño homenaje, en forma de artículo, en forma de tal, ¿no? Y precisamente ese soneto lo destaco, ese soneto que dedica a Salamanca, porque te pones a mirar y en el fondo la estructura, el léxico, está construido sobre el soneto a Córdoba. Entonces dices, bueno, pero es increíble, ¿no? Cómo se puede amar a dos ciudades a la vez y no estar loco. Entonces, bueno, ese es mi tímido acercamiento a
a este grupo cántico, donde sí irradia la influencia de Góngora de una manera clarísima. Pero no solamente cántico, sino los poetas actuales, ¿no? Aquí está el caso, como digo, de Manuel Gaete, donde Góngora está absolutamente presente siempre. Está también en Juana Castro. No soy conocedor, por desgracia, de la poesía actual. No tengo el gusto, el placer, ¿no?, de haber disfrutado tanto con la poesía actual como con la del Siglo de Oro, pero en lo poco lector que soy de poetas contemporáneos, yo no sé si es que estoy gongorizado hasta ese extremo, pero yo veo la huella de Góngora por todos lados, ¿no? Entonces, sí, incluso en Antonio Colinas, que en principio de suyo es tampoco gongorino, ¿no? Y sin embargo está. Sí es cierto que en el caso de Colinas a veces el gongorismo, la gongorización de su poesía le llega quizá por la influencia de Cántico o por la influencia de otros poetas que a su vez tenían el veneno en la sangre de Góngora, ¿no? Pero tiene que hablar de esto Manuel, sin duda. Bueno, pues te cedemos el micro, Manuel. Bueno, en primer lugar decir que el textito de Juan Matas es un pedazo texto que tienen que leer porque realmente es mágico. O sea, que ha sabido extraer todas las calidades de los poetas de cántico, que son muchas, a través del gran soneto de Luis de Góngora. Yo lo único que puedo decir en esto es que todo el que viene a Córdoba se enamora de Córdoba, pero se enamora de Luis de Góngora. Antonio Colinas vivió en Córdoba. Antonio Colinas es un enamorado de Córdoba, un lector de Luis de Góngora, como no puede ser de otra manera, porque ¿qué poeta no lee a Luis de Góngora? Si no lo lee, comete el error de su vida, lógicamente. ¿Lo entienda o no? Que eso es lo de menos. Pero Vicente Alisandre penetra en la poesía leyendo a Góngora. Damas Alonso le dice, toma, lee esto. Y Vicente Alisandre se transforma y empieza a escribir lo que escribe. Es una deformación del lenguaje, porque la poesía de Vicente Alisandre es una distorsión del lenguaje. Eso lo hace Pilar Sanabria de maravilla. O sea, yo por eso admiro a Pilar Sanabria, la capacidad que tiene de desmembrar el lenguaje y de crear asociaciones absolutamente fantásticas. Pues eso es Góngora. Góngora es el hombre que es capaz de desvertebrar el lenguaje y volverlo a unir a su estilo. Eso es Alisandre, eso es, por supuesto, Pablo García Baena. Pablo García Baena es deslumbrante, porque es una profusión de lenguaje, lo que nos transmite, es una riqueza verbal, es un conocimiento de aquellas palabras perfectamente ajustadas en su sitio, es como un collar de perlas perfectamente ajustado. Y si hay algún barrueco, ese barrueco supera a las perlas regulares. O sea, eso es Góngora, porque es Córdoba. Es que nadie puede privarse de tener ese sentimiento como ciudad y como tenemos el poeta más importante, lo voy a decir, más importante del mundo, el que transformó el lenguaje, hizo un cambio radical, porque dicen que la única manera de evolucionar es romper con la evolución. La única manera de seguir la tradición es romper con la tradición. Eso lo decía Octavio Paz. Pero también es cierto, y bueno, quiero hacer, antes de irnos, quiero hacer una pequeña lectura, pero voy a decir una cosa aquí. Hay gente que desprecia la tradición y yo voy a traer alguna frase de algún autor importante, como es, por ejemplo, Valle Inclán, diciendo que no es posible avanzar si no tienes detrás el peso de la tradición. No es posible la evolución sin ese conocimiento de la tradición. Entonces, ¿qué es un poeta clásico? Poeta clásico, y eso también lo sabía el que editó las obras de Garcilaso de la Vega. Garcilaso es un poeta clásico porque tiene tras él toda la tradición.
Luis de Góngora conocía perfectamente la poesía italiana, la poesía latina, la poesía grecorromana. Además era un gran conocedor de las lenguas, y él leía en todas esas lenguas y trajo a su poesía toda la riqueza verbal de esas otras lenguas, tan conectadas además con la castellana, con la española, con la nuestra, lógicamente. Entonces, ese voy a decir conciliábulo, porque a veces cuando entran en conflicto o en conexión palabras tan absolutamente complicadas y quedan tan bien engarzadas, es un conciliábulo, es casi algo mágico, no digo yo demoníaco, pero sí que es algo realmente fantástico, ¿no? Y en Góngora encuentras constantemente maravillas, sorpresas, magia, misterio. Encontrar eso en un poeta no es fácil. Hay poetas aquí que lo hacen, pero que no es fácil. Y Córdoba, además, en este sentido, sí que es un, voy a decir criadero, porque es muy de mi pueblo, pero criadero de poetas, gente que sabe muy bien cómo manejar el lenguaje, deslumbrar con el lenguaje, crear ese mundo mágico y misterioso que procura la poesía. Yo por eso, cuando alguien, y voy a criticar terriblemente, cuando alguien dice que yo entiendo la poesía, se me calla la boca, se me cierra la boca y digo, chico, qué pobre eres, ¿no? Qué pobrecito eres, hijo mío. Es lo que se me ocurre, lo que pasa es que no se lo digo, porque soy una persona mesurada. Y bueno, que quiero leer una cosa, ¿vale? Bueno, le paso la palabra a Juan, luego quería leer algo Manolo, ¿no? Y ya cerramos. Vale. Pues, bien, pues cierra Manolo una palabra. Bueno, yo aprovecho para decirte cómo te sientes en tu tierra, en este reencuentro, con un libro magnífico que a mí me hacía mucha ilusión que lo presentara, ya lo hablamos hace yo creo 2 años, que cómo te sientes hoy en el reencuentro con tu tierra, con Góngora, aquí en esta Córdoba natal. Hombre, a mí realmente lo que puedo decir es que fundamentalmente estoy muy agradecido tener una oportunidad como esta que me ha brindado la Federación de Peñas de Córdoba para poder hablar de un trabajo de tantos años, para hablar de Góngora. A mí lo que me gustaría es hablar de Góngora, pero no del libro, sino explicar su poesía o hablar de su poesía que me apasiona y además me lo paso muy bien en mis clases, porque me gusta dar una imagen de... Estamos quizá demasiado solemnes hoy, ¿no? Demasiado... Y llega un punto en que parece que Góngora, cuanto más lo divinizamos, más se nos aleja, ¿no? No, se trata justo de lo contrario. Así que a ver si vengo otra vez y explico cualquier poema o hablo de cualquier poema de Góngora desde esa otra perspectiva. Pero ya aparte de broma, sinceramente lo que estoy es muy agradecido. Hablar de Góngora en mi tierra y hablar en público en mi tierra, que bueno, me ha sido vedada y vetada por otras circunstancias académicas, pues siempre es muy grato, ¿no? Y bueno, cuando uno vuelve a casa y se encuentra entre los suyos, yo ya digo que tengo la doble nacionalidad, la cordobesa de siempre y la leonesa, pero reconozco que siempre tira más esta, ¿no? Y que esta es mi casa y por lo tanto, ya digo, fundamentalmente lo único que tengo son palabras de agradecimiento a ti, Alejandro, por el trato tan cariñoso. Me encantó, te había leído y me encantó conocerte en el curso de verano de Antonio Colinas, en León, en La Bañeza, y a partir de ahí hemos establecido unos lazos de cariño, de amistad, y una complicidad intelectual y poética magnífica, y lo mismo digo con Manuel, que tuvo también el detalle no menor de abrirme la puerta de la Real Academia de Córdoba, y bueno, soy miembro correspondiente de esa ilustre casa. Y era también otra oportunidad grata de sentirme valorado, ¿no? Pero tampoco hay que ser ni llorica, ni llorón, ni estar continuamente con esas cosas, sino seguir mirando al futuro, hacia adelante, intentando abrir puertas, estrechar lazos y abrir horizontes de conocimiento y de amor. Y por lo tanto, muchas gracias. Qué bonito. Gracias, Juan. Gracias de verdad, de corazón. Es un orgullo para nosotros tenerte aquí y una enorme alegría y muy bonito lo que has dicho. Y don Manuel, cierra.
Bueno, vale, pues muchas gracias. Yo, sí es verdad que también pensaba que íbamos a hablar del Góngora humano. Habrá que volver. Porque el Góngora humano es muy interesante. No saben ustedes lo interesante que es Luis de Góngora cuando se enfrenta a la gente, ¿no? A quien ama, a quien odia, y todas sus ambiciones, que eran muchas, ambiciones poéticas, que lo llevaron evidentemente a veces a la frustración y bueno, y la enfermedad y a todo lo demás, pero que eso hay que volver a hablar sobre el Luis de Góngora ser humano, que es muy interesante. Y bueno, yo también estoy sumamente agradecido. Desde que Juan me invita a sus cosas, tú sabes, Juan, que que te he dicho que sí y seguiré diciéndote que sí, porque creo que es importante estar ahí, ¿no? Donde el trabajo que hacéis es absolutamente fundamental y a eso hay que ponderarlo y trabajarlo. Y que Juan Mata esté en la academia no es ningún regalo, es que si no está Juan Mata en la academia estamos cometiendo una injusticia y yo estoy deseando que te vengas para acá para que dejes de ser correspondiente y seas numerario, que es lo que te mereces, por supuesto. ¿Sí? Me gustaría hacer una pregunta, ya que cuento con vuestra presencia, que son las cartas del siglo de oro. El siglo XVI, siglo de oro, siglo español, se caracteriza por una serie de personajes sumamente importantes en la literatura, en la poesía. Quevedo, Calderón y nuestro paisano Góngora, el príncipe de las tinieblas. Yo la pregunta que me gustaría que me contaran, paisano de León, por ejemplo, ¿por qué el siglo de oro se caracteriza tanto por esa cantidad de personas, esos grandes escritores, esos grandes poetas, que luego se pierde, o aunque se haya una continuidad, pero ya mucho más baja? ¿Por qué ocurrió en ese siglo para que tuviéramos esa cantidad y esa calidad en los escritores? Voy a terminar yo, después termine y ya, porque esto va rápido. Quiero leer un texto, ¿vale? Dice, cuando Eliot afirmaba que el poeta clásico agota, además de una forma, la lengua toda de su época, no estaba pensando en Luis de Góngora, pero no cabe duda de que muy pocos poetas en la historia de la literatura europea podían asumir tan bien como él esa definición de clásico. La poesía de Góngora es quizás la más musical e imaginativa, la más plena y profunda, la más perfecta. Por eso Góngora, que elevó el castellano hasta su máxima expresión, fue único, inimitable e inalcanzable por ningún otro poeta de su tiempo. Lo afirma Juan Matas Caballero. ¡Bravo! Te toca, Juan. ¿Cómo es? Es verdad, es un texto que me pidió para su magnífico libro y salió eso. Salió eso. La pregunta que formula el compañero, no tengo respuesta, no sabría cómo responder eso. Son circunstancias, casualidades, un cúmulo de accidentes que no tienen explicación, ¿no? De la misma forma quizá que se da, por ejemplo, lo que se ha dado en llamar la generación de plata. Es decir, ¿por qué coincide en la época, en pocos años, una generación que tiene a Luis Cernuda, a Federico García Lorca, a Damas Alonso, a Rafael Alberti, no son, con perdón por los de siglos de oro me van a decir, ¿dónde vas? No vayas tan lejos, eres un hiperbólico andaluz. No son quizá, no son peores que Góngora, Cervantes, Quevedo. Son distintos y es también una generación que acaba deslumbrando por completo el hecho de que hayan coincidido en tan poco tiempo tanta calidad, tanta cantidad de buenísima literatura. Yo creo que no hay una explicación determinada. Es cierto también que en el siglo de oro, el poeta, el escritor ve a través de la literatura un cauce para ascender socialmente, para ser reconocido, ganarse prestigio y poder más o menos sobrevivir con dignidad. Y a ese afán se dedican las mejores plumas en ese momento, de la misma forma que
ocurrirá siglos después, aunque sean otros los fines, ¿no? Pero en cualquier caso, en la explicación yo creo que no existe. Es decir, no hay ninguna razón que no solamente lo que dice, sino el hecho de que en Madrid, en 4 o 5 calles contiguas, vivan al mismo tiempo Cervantes, Quevedo, Lope de Vega y Góngora. Es que eso es, bueno, alucinante. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Y quizás por eso es tan hermosa, porque nos sorprende y a veces no la podemos explicar. Bien, gracias. Un aplauso grande. Y bueno, subimos a las 2 poetas que tenemos. Subimos. Sí, nos siente que van a leer unos poemas. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Manuel, de verdad. Y vamos a cerrar con los versos de Góngora cuando queráis. La voy a presentar rápidamente mientras sube. Pilar Sanabria Cañete nació en Córdoba en 1963, ha sido periodista radiofónica en la cadena Onda Cero, ha publicado entre otros los libros La tregua del barro, Niebla, Pici de ceniza, El tiempo de las dunas, Parte de guerra y Tráfico de influencia. Fue la antóloga de estirpe en femenino, 28 poetas cordobesas y está incluida en más de 70 antologías poéticas a nivel local, nacional e internacional. Sus poemas han sido traducidos al inglés, ha participado en numerosas revistas, en fin. Bueno, entre otros premios tenido el Villa de Cantillana Sevilla, Mujer Arte de Lucena y la 23ª edición del Juan Bernía, que convoca precisamente al Ateneo de Córdoba. Cuando quieras, Pilar. Paso luego y presento a Rafi. Gracias, Alejandro. Bueno, yo antes que nada quiero primero agradecer, por supuesto, a la Federación de Peñas Cordobesas la invitación, por hacernos participar en este acto. Por supuesto, al Ateneo de Córdoba. Por supuesto, a ti, Alejandro, que fuiste la persona que nos convocó para estar hoy aquí. Y quiero agradecer a Juan Mata y a Manolo Gaete la magnífica disertación que ha tenido aquí lugar hace un momento, porque yo no sé vosotros todos y todas, pero yo me voy de aquí aprendiendo mucho más de lo que sabía de Góngora, y desde luego había que profundizar más en ese Góngora humano. Pero desde luego Góngora nos ha enseñado a escribir, por lo menos a intentar escribir lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos a lo largo de los años, ¿no? Lo que Góngora es el auténtico descubridor del lenguaje, el auténtico escribidor del lenguaje castellano, y el auténtico hombre que supo poner en valor un lenguaje tan importante, la literatura castellana, como la puso. Yo creo que todos los que somos poetas o nos llaman poetas hemos bebido, por lo menos hemos intentado beber y aprovechar esa fuente tan magnífica de la literatura gongorina. Bueno, vamos a leer, Rafi y yo, un par de poemas cada uno, y luego hoy en casa recordaba que justamente hace hoy, pues fíjate, es del año 2011, la editorial de papel de aquí de Córdoba editó este precioso libro dedicado a Góngora, y aquí hay poemas de muchos poetas cordobeses. Pero bueno, Rafi y yo vamos a leer ellos suyos y yo el mío. Ya que estamos aquí, pues queríamos aprovechar para ello. Si quieres, Rafi, empiezas tú leyendo eso, o presenta, sí. Rafi, sí. Rafaela Mes Castillo, Córdoba 1962, es además de poeta, promotora, coordinadora y directora de eventos y proyectos socioculturales. Su obra aparece en más de un centenar de publicaciones y antologías de carácter local, nacional e internacional. Ha publicado libros como Funámbulos, Córdoba 1994, Desde la Aurora, Acceso y certamen de poesía Acorde de Espiés, 1995, El Tránsito, Premio Juan Bernía de Poesía Ateneo de Córdoba, 2000, Algo más que luz, 2010, ediciones de papel, La Casa de las Luciérnagas, de Torre Editores, 2021, y su poemario más reciente es Y en el aire de los veranos, editorial Cántico, 2023. Gracias, Rafi, cuando quieras. Bueno, pues para no repetirme y para no hacer perder tampoco más tiempo, me sumo a este agradecimiento tanto a la Federación de Peñas Cordobesas, Alejandro, quien nos convocó, a nuestros dos ponentes, que es verdad, he estado absolutamente inmersa en cuanto estabais explicando, y le comentaba a Francisco que esto es que da para una jornada.
Góngora. Entonces, a modo de agradecimiento, además, me había seleccionado precisamente el poema que está mirando para el río al que has aludido, Juan, varias veces, y voy a tener la satisfacción de leerlo. A Córdoba. Oh excelso muro, oh torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía. Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles ya que no doradas. Oh fértil llano, oh sierras levantadas que privilegia el cielo y dora el día. Oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Dauro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Bueno, pues aquí otro poema, A un sueño, así se llama. Varia imaginación que en mil intentos, a pesar gastas de tu triste dueño, la dulce munición del blando sueño, alimentando vanos pensamientos, pues traes los espíritus atentos solo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente zahareño, gloriosa suspensión de mis tormentos. El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Síguele, mostrárate el rostro amado y engañarán un rato tus pasiones, dos bienes que serán dormir y bello. Un segundo soneto. Con diferencia tal, con gracia tanta, aquel ruiseñor llora que sospecho que tiene otros 100.000 dentro del pecho que alternan su dolor por su garganta. Y aún creo que el espíritu levanta, como en información de su derecho, a escribir del cuñado el atroz hecho en las hojas de aquella verde planta. Ponga, pues, fin a las querellas que usa, pues ni quejarse ni mudor estanza, por pico por pluma se le veda. Y llore solo aquel que su medusa en piedra convirtió, porque no pueda ni publicar su mal, ni hacer mudanza. Muy bonito, muy bonito. Pilar, te sujeto el micro. Bueno, pues vamos con otro soneto. Suspiros tristes, lágrimas cansadas, que lanza el corazón, los ojos llueven, los troncos bañan y las ramas mueven de estas plantas alcides consagradas. Mal del viento las fuerzas conjuradas, los suspiros desatan y remueven, y los troncos las lágrimas se beben, mal ellos y peor ellas derramadas. Hasta en mi tierno rostro aquel tributo que dan mis ojos, invisible mano, de sombra o de aire, me le deja enjuto, porque aquel ángel fieramente humano no crea mi dolor, y así es mi fruto, llorar sin premio y suspirar en vano. Precioso. Muy bien. Bueno, y ahora vamos con los poemas de ellos de homenaje a Góngora. Rafi. Venga, pues nada, terminamos. Es un libro precioso. Mi poema con el que colaboré en este homenaje a nuestro poeta se titula La brevedad y lleva una cita suya que dice: cada sol repetido es un cometa. Cae mansa el agua de junio en los hombros de la tierra
y discurre por sus brazos como un manto de seda, desnudándole la piel y esparciendo su aroma. En junio van y vienen mariposas, son las formas que toman, las risas de colores que dejan tras la siesta sobre la hierba a los niños. Es inevitable en junio, hecho como está de plenitudes, sentir una secreta nostalgia al ver cada momento alborozado llegar, precipitarse en el tiempo y despedirse para no volver jamás. Precioso, muy bonito. Pilar, tu turno. Vale. Ahí va, te suelto. Bien, pues este poema se titula Ser Góngora. Ser como tú, Góngora, murmuradora de lisonjas, de aguileño escribir en enjambres barrocos, clavija que apela a los desvíos y pone a la orden el corazón, domeñando del amor sus rastrojos. Cánora mermelada de métricas de marfil, ser como tú, mudanza de lira, adulación de oro en el fruto del otoño, prudencia y reverencia de mi pluma como daga añil. Como tú, porfiar y trenzar beldades, enajenarme glosando a una dama y sus espinas, beber el jugo grácil de sus naves y en la sangría de su pecho vomitar mi ruina. Como tú, abrirme a la soledad vestida canicular bajo mi corpiño, dédalo sonoro como adufe que cubre esta tristeza de estameña, peregrina carmesí de una piel de armiño. Ser como tú, Góngora, guardar palabra cierta en mi escarcela, perder escribiendo el tino hasta encontrar la sátira del sacro nido que me aljofara la tierra. Bueno, pues ya sí terminamos. Mil gracias por acudir, por vuestra presencia. Gracias, Juan, como presidente de la Federación de Peñas Cordobesas. Gracias, Federico, por cedernos este local magnífico del Ateneo de Córdoba y por participar y colaborar. Bueno, se ha ido lo que ya da igual. Gracias a todos y viva Góngora y su poesía. Gracias. Sí. ¿Va a decir algo, Juan? Pasa. Que sea quien cierra. No dice, además, creo que subáis vosotros dos aquí también. Yo siempre digo que el que llega al último lo que tiene que hacer es que hablar poco, y más después de haber tenido aquí a Juan y a Manuel durante un rato y escuchar recitar a Rafi y a Pilar. Y hoy encima vamos a hablar menos porque tenemos que irnos pronto, ¿verdad, Federico? Agradecer a Federico por cedernos aquí el Ateneo, y lo que quiero es que desde que cogimos el mando hace poco tiempo esta directiva, lo que tenemos que agradecer este acto y los que vienen es una mesa de cultura. Tanto se ha hablado de una mesa de cultura en esta ciudad y al final es la Federación de Peñas la que ha creado la mesa de cultura, y aquí tenemos a varios componentes. Está Alejandro, está Luis Ortiz, está Pepe Herrera, y nos falta Rafa Asensio y Santi Otero, y ellos 5 son los que han traído a vosotros aquí y traerán a los próximos, así que el agradecimiento, aparte de a vosotros, de la mesa de cultura, que es la que nos tiene que llevar hacia adelante. Y antes de iros, tanto lo habéis dado a nosotros, que nosotros queremos dar una pequeña cosita a vosotros, ya un recuerdo. Está mi compañero aquí buscándolo. Rápidamente, que nos cierran. Ve dándomelo uno a uno y yo lo leo. Cañete. Ve dándomelo uno a uno y así arriáramos. Exactamente. A Rafaela Ames. Pues muchas gracias, Rafaela. Un detalle para que te acuerdes de nosotros. ¿Vale? Hemos empezado casualmente con las mujeres. Pilar Sanabria, lo mismo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A uno que ya es fijo y que, como tú has dicho, cada vez que te llamo pues te seguiré llamando. Ya sabes que te seguiremos llamando. A Manuel Gaite, que ya es uno de los nuestros.
Y por último, por venir más de lejos, a Juan, que no hemos conocido hoy. En el camino que uno lleva tiene a veces la suerte de estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado, y a encontrarme con este tipo de gente que nos lleva en un paso más, y yo que tengo la suerte además de haber compartido también la mediodía con ellos, esto que me lo llevo yo solo. Juan Mata, muchas gracias. Nada más, muchas gracias, y creo que el 9 de abril, ¿no? El 9 de abril tenemos otra jornada totalmente distinta y que ya lo pasaremos y os esperamos a todos. Gracias.